Hola, Dios te bendiga. Hoy, primer viernes de mayo del 2020, nos volvemos a encontrar en este estudio fenomenal de la palabra de Dios. Hoy tengo una buena noticia. El título de este tema para ti es Jesús después de los 40 días. ¿Qué hacía Jesús después de los 40 días? Hoy día vamos a ver qué podemos hacer nosotros después de estos 40 días y para qué nos sirvió los 40 días. Y si todavía no has aprovechado bien tu cuarentena, todavía tienes oportunidad de aprovecharla viendo el ejemplo de Jesús, qué hizo en los 40 días y qué hizo después de los 40 días. Nosotros sabemos por la historia de Jesús en Mateo capítulo 4, que después que Jesús estuvo en el desierto 40 días, después que él estuvo orando, ayunando en el poder del Espíritu Santo, nosotros vemos que se había preparado para salir de esa cuarentena, de esos 40 días, con un poder que el Espíritu Santo le daba, y comenzó, dice en Mateo capítulo 4, versículo 17, a predicar. Dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Jesús después de los 40 días. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto está en el libro de Mateo, puedes revisarlo. Y nosotros, ¿qué tendríamos que hacer después de esta cuarentena? También tenemos que decirle a la gente, a nuestros amigos, a nuestras amistades, familiares, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, el amor de Dios se ha acercado, porque en realidad el hombre necesita arrepentirse porque el hombre está viviendo en pecados. Ustedes saben que el hombre no se ha dado cuenta por años de su pecado, pero el pecado es tan grande que tal vez se ha acostumbrado. El hombre se acostumbró a mentir, el hombre se acostumbró a robar, el hombre se acostumbró a pelear, el hombre se acostumbró a hacer tantos pecados que ya no le parece pecado. Por eso vamos a ver lo que la Biblia dice que es pecado. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Eso está en el libro de Corintios, 1 de Corintios. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ninguno de estos heredará el reino de los cielos. Si usted se da cuenta, el pecado está metido en el hombre. El pecado está por años, está siendo presa del hombre. Hay más pecados que menciona el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Nos dice así, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Vuelve a mencionar fornicación, inmundicia, lascivia, esos malos pensamientos sexuales, idolatría, poner a otras cosas primero que a Dios. Cualquier cosa que es primero que Dios, eso es idolatría, acuérdate, eso es pecado. Si tú te levantas y lo primero es tu desayuno, lo primero es hacer tus cosas y no has orado, eso es idolatría, porque estás poniendo otras cosas antes que a Dios. La hechicería, estar viendo esos horóscopos, estar viendo, creyendo más en la magia, en la hechicería, eso es pecado. Las enemistades, ¿cuántos tienen todavía enemistades? No se llevan con uno, con un familiar, con un hermano, con un amigo. Eso es pecado, dice la Biblia. Las contiendas, los pleitos, los celos, las iras. Tal vez ahora que estás en cuarentena, en tu casa, tal vez estás teniendo muchos pleitos. Eso es pecado.
los celos, las iras, cuando guardas rencor, amargura, te llenas de ira, eso es pecado. Las contiendas, las peleas, las disensiones, que son las divisiones. ¿Cuántos a veces quieren dividirse, ya separarse, ya terminar esta cuarentena, irse de su casa? Eso es pecado. La herejía es pecado. Hablar cosas en contra de Dios es pecado. Las envidias. ¿No sabías que el que envidia está pecando? Esto es pecado. Los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, dice la Biblia, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay tantos pecados. En Efesios también tenemos otra serie de pecados. Dice, pero fornicación, esto está en el libro de Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, como a veces queremos solo para nosotros, eso es avaricia. La inmundicia, ¿qué estás viendo en estos días en tu casa? ¿Prefieres ver películas que tienen contenido sexual, de violencia? ¿Prefieres ver otras cosas que es inmundicia? ¿O estás poniendo así en películas que te hablen de Dios? Hay tantas películas en YouTube que tú pones películas cristianas y hay una serie de películas. ¿Qué está prefiriendo tu mente? ¿La inmundicia o a Dios? Pero si prefieres la inmundicia, eso es pecado. Ni aún dice se nombre estas cosas entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas. No podemos estar mintiendo. No debe haber en nuestra vida la mentira, la deshonestidad, ni la necedad. No podemos ser tercos. Tenemos que dejar la terquedad. Ni la truanería. Y un día me puse a buscar qué significa truanería. Son las burlas que a otros ofende. Esas son las truanerías. A veces algunos hacen bromas, burlas, pero ofendiendo a otras personas. Eso es truanería, que no conviene, dice. Esto no conviene, sino antes dice, hagan acciones de gracias, ser agradecidos. Por último, queremos ver otros pecados en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis, esto está en el libro de Apocalipsis 21:8. Dice así, pero los cobardes e incrédulos, fíjense, hasta la cobardía es pecado. Cuando uno no se atreve a hablar de Dios a sus familiares, es cobardía. Eso también es pecado. Los incrédulos, la incredulidad, la falta de fe, dice la Biblia, es pecado. Si no tenemos fe para hacer las cosas, estamos pecando. Dice, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y escuche bien, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todo esto es pecado. Y la Biblia dice que todos los que han pecado deben morir. El pecado del hombre lo lleva a la muerte. No tiene otra oportunidad el hombre. Si peca, debe morir. Romanos 6:23 nos dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo la salvación, la vida eterna, que solo Cristo nos puede dar, pero el pecado es muerte. Dice también Romanos 3:23, para reforzar este concepto, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Yo he pecado.
usted ha pecado. Por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya no podemos entrar a la gloria de Dios. No vamos a poder ya de ninguna manera tener esa salvación si nosotros continuamos con ese pecado sin haber dejado que Dios nos limpie. En Isaías 59:2 nos advierte cómo es que los pecados nos separan de Dios. Dice, pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, de Dios se refiere, para no oír. ¿Se dan cuenta lo caótico que es el pecado? ¿Qué hacer entonces? Les tengo una buena noticia, una gran noticia, la mejor noticia que usted puede escuchar en toda su vida es el amor de Dios. Es lo que nos salva, el amor de Dios. ¿Cuántos no han conocido ese pasaje de Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a Dios Padre, que dio a su Hijo unigénito, su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino mas tenga, dice, vida eterna. Dios Padre, por amor a ti y a mí, nos dio lo único preciado que Él tenía, su único Hijo. Lo dio para que muera, no, ni siquiera por gente más o menos, por gente mala como nosotros, pecadores, por gente que rechazó a Dios, por gente que prefiere otras cosas antes que a Dios. Por esa gente, Dios Padre dio a su Hijo por amor. Por eso que el amor es dar. En Romanos 5:8 también refuerza este pasaje. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Para mostrarnos su amor. Y 1 Juan 5:1 nos dice también Dios. 1 Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Todo aquel dice que es nacido de Dios. Tenemos que nacer de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que agarrarnos del amor de Dios. El amor de Jesús es darse en sacrificio. Si el Padre te amó al dar a su Hijo, Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Rey de Reyes, ¿cómo demostró que te ama a ti? Él se dio en sacrificio para reemplazarnos en la cruz. Él murió en nuestro lugar, pagando tus culpas y mis culpas, nuestros pecados. Cuando uno lee la historia de Jesús en los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, en los primeros capítulos, uno puede darse cuenta que Jesús de verdad se entregó, dio su vida en sacrificio, no solo llegando a la cruz, desde mucho antes Jesús comenzó a sacrificarse. Imagínense, prepararse 40 días con ayuno, solamente agua o tal vez ni agua. Y en esos 40 días tuvo que soportar la tentación del enemigo para salir triunfante en oración y en ayuno. Por eso que estos 40 días que todavía se ha prolongado, búscale a Dios en oración, haz ayuno, busca de Dios, porque es el único que te va a dar fuerzas para que puedas salir airoso, victorioso de esta cuarentena, de esta situación en que estamos ahora en toda la humanidad, en todos los lugares del mundo. Por eso Jesús se sacrificó ahí, no teniendo que hacerlo, porque Él es Dios, Él es un rey, pero lo hizo porque te ama a ti, me ama a mí. Cuando salió, el título del tema es
Jesús, después de los 40 días, cuando Jesús salió de esa cuarentena, Jesús salió fortalecido. ¿Y sabes cuál fue su primer mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay perdón para los pecados en Cristo Jesús. El mensaje de Jesús fue siempre de amor, de esperanza. Cuando veía ahí a los ciegos, les daba la vista. Cuando veía a los paralíticos, los levantaba. Y no les decía, quedas sano, sino tus pecados son perdonados. Porque más importante que la sanidad, inclusive de este coronavirus que ahora es la salvación. Porque Jesús dijo, ¿qué es mejor decir? ¿Eres sano o eres salvo? Si ser salvo es lo mejor, porque tienes la vida eterna. Porque así te mueras, vas a tener una vida después de la muerte. Entonces, Jesús nos dio la salvación. Ya casi al terminar su ministerio, una mujer 12 años estaba enferma. La ciencia no podía sanarla. Igual que ahora los médicos no saben qué hacer, qué vacuna presentar a la humanidad para sanarnos de este coronavirus COVID-19. Y 12 años estaba la mujer gastando todo su dinero. Cuando ya no tenía nada, cuando vio a Jesús pasar cerca de ella, esta mujer dijo, si tan solo tocara su manto de Jesús, quedaré salva. Ya no le interesó ni su sanidad. Ella entendió que más importante era la salvación. Y dijo, quedaré salva. Tocó el manto de Jesús, creyó en Jesús. Y la mujer recibió inmediatamente, no solamente su salvación, recibió su sanidad también. Porque Jesús te da la bendición completa. Y si usted se da cuenta, la única esperanza es Jesús. La única esperanza es creer lo que Jesús hizo en la cruz. Porque el hombre en humildad solo tiene que creer y recibir el perdón y la salvación, que es gratis. ¿Cuántos hombres quieren hacer muchas cosas, muchas obras, mucha buena obra para ver si se ganan el cielo? Eso no te va a ayudar a poder ser salvo. Eso te hace ser una persona con buena moral, buenas costumbres, pero no te hace llegar al cielo, porque la salvación es gratuita. Sería imposible que hagas lo mejor en esta tierra y te ganes la salvación, porque son tantos los pecados que hemos cometido, como acabas de escuchar, que la Biblia lo menciona. Entonces, alguien sí podía morir por esos pecados, todos esos pecados, y tenía que ser una persona pura, obediente, santa, y ese grado alcanzó Jesús. Por eso Jesús tuvo que cumplir las Escrituras y Él mismo presentarse en sacrificio vivo, ahí en esa cruz, como una ofrenda en lugar tuyo y en lugar mío, para pagar nuestros pecados. Y por eso Jesús ahí en esa cruz estaba llevando todos tus pecados y los míos, todas tus culpas y las mías. Él estaba llevando todo ahí, la carga de pecado, de maldad de la humanidad. Y Él estaba muriendo por todo aquel que iba a creer que Él estaba ahí pagando sus pecados. Por eso hoy día nos toca recibir esa salvación. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es necesario recibir. ¿Qué tienes que recibir? Recibir el perdón de tus pecados. Creer que Jesús ahí pagó tus pecados. Creer que Jesús ahí estaba muriendo por todos tus pecados y los míos también. Si tú llegas a creer eso, entonces recibes el perdón, la salvación, la vida eterna. La vida eterna. ¿Qué COVID-19 ni qué nada? Si te mueres igual tienes la vida eterna asegurada. Y por eso todos nosotros tenemos que hoy día invitarle a Jesús.
Él en Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy Jesús está tocando la puerta de tu corazón para que recibas el perdón de tus pecados, para que creas que Él ya murió por ti. Solamente tú tienes que decirle: Señor, yo quiero ser de los tuyos. Jesús murió y resucitó. La Biblia dice que Él resucitó al tercer día. Y ¿sabes qué? La Biblia también afirma en Hechos, dice que Él estuvo, después que resucitó, 40 días. Otra vez 40 días. Es el cumplimiento de un ciclo donde uno se prepara. Los 40 días no es por gusto, no es para pasarse el tiempo viendo televisión, ver qué comer, ver qué hago. No, los 40 días es para prepararse, para estar preparado en oración, en ayuno si se puede, leyendo la palabra, instruyéndose. Y Jesús, después que resucitó, siguió preparando a sus discípulos. Estaba con ellos, dice, 40 días. Porque después de los 40 días, si tú te preparas, después de esos 40 días, viene algo grande. Y eso algo grande es justamente la salvación, la vida eterna, el vivir bien, el estar mejor, vivir en un mundo mejor, hacer un mundo mejor, amar mejor a la gente, ser obediente. Por eso que Jesús en Hechos capítulo 1, el versículo 3, Jesús dice así, y quiero que ustedes escuchen lo que Lucas dice y luego Jesús también. Dice ahí en Lucas 1, versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, Jesús se presentó en esos 40 días ante todos sus discípulos y apóstoles con pruebas indubitables, dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, les decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Que no esperasen esa promesa, que esperasen esa promesa, que estén ahí quietos. Recuerden que nosotros tenemos que estar quietos porque debemos esperar la promesa del Espíritu Santo. Porque dice: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Miren lo que Jesús está diciendo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando, dice, ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús viene, hermanos. Una buena noticia. Jesús viene. Está prometido en la Biblia. Entonces dices: volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, dice, subieron
al aposento alto, a un lugar, a una casa en alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Estaban todos los apóstoles, los discípulos. ¿Qué estaban haciendo en esa casa en alto? Dice ahí, estaban perseverando unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo, esperen en esa casa, no hagan todavía nada, no prediquen todavía, porque tienen que esperar la promesa del Espíritu Santo. Y ellos estaban orando. Nadie puede tener este poder de lo alto si no espera al Espíritu Santo que venga sobre él. No podemos, hermanos. No tenemos esa fuerza, no tenemos ese espíritu para hacerlo si el Espíritu Santo no nos llena. Necesitamos la promesa, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Y por eso arrepentirse es relacionarse con Dios, dándole a Él el primer lugar de todo. No sé cómo te relacionas con Dios, pero si de verdad estás arrepentido, vas a buscar relacionarte con Dios todos los días. Arrepentirse, recuerda, es relacionarnos con Dios, dándole a Él el primer lugar en todo lo que hacemos. Él siempre tiene que ser el primero en nuestras vidas si nos hemos arrepentido. ¿Cómo sabes si de verdad te has arrepentido? Vamos a ver Hechos 2:38. En Hechos capítulo 2:38 el mensaje de arrepentimiento está ahí. Dice así la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, no podemos recibir el don del Espíritu Santo que Jesús decía, esperen ahí orando para que reciban el Espíritu Santo. No se puede recibir si no hay arrepentimiento, porque dice arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recién recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces necesitamos arrepentirnos para que venga el Espíritu Santo a nosotros. Si no, no puede venir. También en Hechos capítulo 3, verso 19, nos refuerza esto. Dice ahí la palabra, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, o sea, vuélvanse a Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos de ustedes quieren volver a tener un tiempo de refrigerio en sus vidas? Que su vida vuelva a la normalidad, que comiencen ahora ya a buscar a Dios, ahora sí, hacer las cosas bien, amar a las personas, perdonar, estar bien relacionado con Dios, que vengan tiempos buenos de refrigerio. Pero dice, hay que arrepentirse primero, hay que volvernos, convertirnos a Dios para que sean borrados nuestros pecados. Entonces vendrá a nosotros esos tiempos de refrigerio. Muchas personas me preguntan, ¿cómo sé yo, pastor, que si de verdad me he arrepentido o simplemente he hecho una oración así sencilla, sin arrepentimiento? ¿Cómo puedo saber, pastor, que de verdad soy perdonado, soy salvo, que tengo la vida eterna? Hoy día te lo voy a decir para terminar este mensaje. ¿Cómo tú puedes saber? Y no te lo voy a decir por lo que yo creo, te lo voy a demostrar en la Biblia. Aquí en Hechos capítulo 2, del 1 al 7, vemos que Jesús ya les había dicho a todos, esperen en ese lugar alto, orando, unidos, para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Y este es el secreto para que tú sepas si tienes ya la salvación. Ellos obedecieron. Recuerde, obedecieron. Ellos obedecieron. Por eso
en Hechos 2 dice, el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban siendo obedientes. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa que estaban ellos. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, dice, llenos. Subraya esa palabra, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Fíjese, ellos habían recibido hablar en otras lenguas por el poder del Espíritu Santo, para que en esos idiomas puedan anunciar, hablar acerca del amor de Dios, del arrepentimiento, de cómo ellos pueden ser salvos. Pero cada uno hablaba en el idioma de la gente que había ahí de diferentes partes del mundo en ese tiempo. Entonces, la única evidencia, hermanos, la única evidencia que hay de que tú te has arrepentido, eres salvo y tienes la vida eterna, es que si te provoca ser obediente, anunciar la palabra de Dios. Porque cuando te provoca ser obediente, cuando tú eres obediente, anunciar la palabra de Dios, significa que el Espíritu Santo ya te llenó, ya está en ti. Por eso que tú tienes esa valentía, ese deseo de hablarles a tus amigos, a tus familiares, a tus propios que están cerca en tu casa misma. A todos quieres hablarles porque ya el Espíritu Santo está en ti. Y esa es la evidencia que tú entonces te has arrepentido, acabas de recibir el perdón de pecados, tienes la vida eterna, porque ahora nace algo diferente en ti. Buscas primero a Dios, la obediencia. Y fíjense que ellos comenzaron a obedecer, y obedientes comenzó Pedro a predicar. Hechos capítulo 2, ya voy terminando, del 14 al 18. Dice así, entonces Pedro, fíjense, Pedro en obediencia, ese Pedro que un día, cuando una muchacha, una empleada le preguntó, ¿tú eres de los seguidores de Jesús? Él dijo, no, estás confundiéndote, tenía miedo, negaba a Jesús. Ahora no, ahora Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, ahora sí se había convertido, ahora sí se había arrepentido. Y por eso él dice entonces, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, habían como miles ahí de personas, a todos ellos les habló, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro comenzó a hablar, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y dice también, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Saben qué es profetizar? Es predicar las buenas noticias de Dios a los hombres. Eso es profetizar. Tú tienes hoy día un mensaje de buenas noticias para tus vecinos, tus amigos, para todos los que te rodean. Solo tienes que ser obediente. La obediencia a los mandatos de Dios es lo que comprueba que tú eres salvo, que tú has recibido la salvación.
Por eso en Hechos 2, 31 al 33 dice la palabra de Dios. Viéndolo, dice, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús les decía, ellos estaban predicando de Jesús. Eso es lo que tú tienes que hacer con tus familiares. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo, cuando viene al hombre y recibe esa promesa, es la evidencia de que tú ya has recibido a Dios en tu corazón. Y eso te va a provocar obedecer, hablarle a otros. Y por eso dice Hechos 36 al 42, Hechos capítulo 2, del verso 3, y el último que quiero leer, dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todo el Perú, todo Lima, todo San Luis, toda América sepa esto, todo el mundo sepa esto, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis con vuestros pecados, hermano, tú lo crucificaste a Jesús con tus pecados, yo también, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, dice, es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, seamos salvos de esta perversa generación del 2020. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amado hermano, es tiempo de arrepentirnos. No tenemos más que hacer. Acabamos de recibir el mensaje de amor de Dios. Tú y yo necesitamos arrepentirnos. Cuán grande es Él. Cuán grande es mi Dios, que nos ha amado tanto. Cuán grande es mi Dios, que nos ha perdonado, que ha dado su vida en la cruz por nosotros y nos ha regalado la salvación. Solo nos queda, hermanos, a ti y a mí decirle: gracias, Padre. Gracias, Jesús, por tanto amor. Lléname de tu Santo Espíritu y dame, Señor, la salvación. Yo quiero invitarte a ti ahí donde estás sentado. Si estás solo, haz una sincera oración de arrepentimiento. Si estás con tus hijos, tu familia, tómense de la mano y hagan esta oración que voy a hacer. Les voy a ayudar a hacer esta oración de arrepentimiento. Es el tiempo de acercarnos a Dios de corazón, con un corazón sincero. Dios conoce el corazón. Y si hay un verdadero arrepentimiento, de verdad que tú vas hoy día a ser perdonado de tus pecados, a tener la vida eterna y serás salvo. Y no te importará ni la muerte, porque ya está asegurada tu vida eterna. ¿Cómo se hace esta oración? A mí me ayudaron una vez y yo quiero ayudarte a hacer esta oración. Repite conmigo lentamente esta oración. Digan todos ahí, fuerte, que se escuche. Padre Celestial, gracias te doy, Señor,
por amarme tanto y haber dado a tu único Hijo para que muera en mi lugar. Gracias, Jesús, por haber venido a esta tierra y dar tu vida para morir en mi lugar, en esa cruz. Ahí pagaste todos mis pecados y yo lo reconozco, Señor. Por eso hoy me arrepiento, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Son muchos, Señor, son muchos. Y gracias por llevarlos en la cruz y pagar ahí todas mis maldades y pecados. Hoy, Señor, yo recibo el perdón de mis pecados. Creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Yo lo recibo dentro de mi corazón. Ven, Jesús, a mí. Espíritu Santo, lléname. Lléname ahora, Espíritu Santo. Lléname con tu poder para ser obediente, Señor. Ayúdame a compartir este amor tuyo con otras personas. Ayúdame a orar, a leer la Biblia. Gracias, Dios, porque a partir de hoy puedo decir que ya no tengo culpas. Mis pecados han sido perdonados y ahora tengo la vida eterna, que es un regalo que Dios me dio, y yo lo recibo y lo creo. Tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo con mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Y yo confieso que Jesús es mi Señor y que Él resucitó, y porque Él vive, yo también viviré eternamente. Gracias, Señor. Gracias. Te buscaré a ti primero. Desde hoy serás tú el que ocupe el primer lugar en mi vida, y seré obediente como una muestra de que de verdad me he arrepentido. En el nombre de Jesús confieso todo esto. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermano, amigo que nos estás escuchando ahí, has hecho la mejor oración de tu vida. Este mensaje va a quedar de recuerdo en tu vida para siempre. A partir de hoy, tú eres una nueva criatura. Has nacido de nuevo. Eres como un bebé que necesitas ahora de la leche espiritual de la palabra. Necesitas aprender más para poder a otros anunciar y enseñar también del amor de Dios. Por eso, antes de terminar, quiero decirte que vamos a formar grupos de estudio bíblico, grupos de oración a través de las redes sociales, a través del Facebook, del WhatsApp. Vamos a usar el video llamadas para que hagamos grupos ahí, el Zoom, y podamos escuchar tus preguntas en vivo. Tal vez tú tienes algunas preguntas y puedes comunicarte al WhatsApp que ha salido en pantalla en varias oportunidades. A ese WhatsApp comunícate y escríbeme ahí, dime: Pastor Efraín, yo quiero también formar parte de un grupo de estudio de la palabra de Dios los días martes a las 8 de la noche. Entonces te vamos a comunicar con un grupo y vamos a estar ahí resolviendo tus preguntas. Mi esposa, yo mismo, algunos líderes, vamos a estar ahí resolviendo las preguntas que tú tienes, porque seguro que quieres crecer más. Vamos a poner también el número del WhatsApp abajo en la inscripción, en la descripción que hay de este video. Ya sabes que nos puedes seguir sintonizando en este mismo YouTube, en Instagram, en Facebook, y puedes tener todos estos mensajes los días viernes 8 de la noche y domingo 10:30 de la mañana. Quiero por último darte la bendición de Dios y decirte que
la Misión Cristiana Palabra Viva, que es una iglesia hermosa en San Luis, Lima, Perú. Desde aquí, como pastor principal de las 4 sedes que tenemos en Lima, quiero darte la bendición a ti y a tu familia. Yo pido a Dios que te dé la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo venga con sanidades, bendiciones sobreabundantes sobre tu vida. En el nombre de Jesús lo confieso. Amén. Dios te bendiga.